presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, a quien recibimos con un cálido aplauso. Asimismo, nos honra con su presencia la directora general de la Escuela Judicial del Estado de México, magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia de las y los consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, así como a las distinguidas autoridades del Poder Judicial del Estado de México, titulares de organismos autónomos, comunidad universitaria, integrantes de barras y asociaciones de abogadas y abogados, público en general y a quienes siguen la transmisión de este evento en las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la directora general de la Escuela Judicial del Estado de México, magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del magistrado presidente, doctor Fernando Díaz Juárez, les doy la más cordial bienvenida a este recinto judicial, quien por razones propias de agenda, como presidente del Consejo y asimismo de los consejeros, pues no nos acompañan en esta tarde. Pues voy a presentarles a nuestro expositor de esta tarde, al doctor José Luis Maya Mendoza, a quienes muy seguramente la mayoría de todos ustedes lo conoce, pero también hay en el auditorio estudiantes brillantes que es menester, pues bueno, presentarles a nuestro ponente. José Luis Maya Mendoza es doctor en Derecho y maestro en Derecho Civil, obteniendo ambos grados con mención honorífica. Candidato a doctor en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Ameyali, Estado de México. Cuenta con las especialidades en Derecho Judicial por la Escuela Judicial de esta institución y en Amparo por el INADEG. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido ponente en diversos cursos y conferencias que se han impartido, por citar solo algunas, en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de México y desde luego en esta escuela judicial. Es docente en la licenciatura en Derecho y en la especialidad en Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y además en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Toluca, en donde imparte las materias de Derecho Procesal Civil, Amparo y Teoría Jurídica Contemporánea en los programas de maestría y doctorado de dicha institución. Miembro del Instituto Mexicano de Amparo, de la Barra de Abogados del Estado de México, de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia y del Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho. Entre sus obras publicadas tenemos Análisis y Trascendencia Jurídica del Nuevo Juicio de Amparo, Teoría General del Proceso, Ensayos Constitucionales y Temas Selectos de Amparo. Como coautor en el primer coloquio internacional denominado El Precedente Judicial, Implicaciones y Consecuencias, con el tema El Precedente Judicial en el Sistema Jurídico Mexicano. También participó en ¿Qué le toca a cada quien? En el primer Congreso Nacional del Federalismo Judicial y en la mesa redonda Alcances y Límites de las Salas Constitucionales. Tiene ensayos de denominación, globalización y neoconstitucionalismo en un Estado constitucional de derecho, en la revista Ius Comitalis de la Universidad Autónoma del Estado de México, la acción reivindicatoria, la acción real por excelencia, en la revista Ex Legibus número 12 de esta escuela judicial. Bien, como todos sabemos, el derecho como producto humano es dinámico, ajustándose en algunas ocasiones
a la doctrina, a las nuevas interpretaciones y a la perspectiva de su contenido, y en las normas a los nuevos contenidos o modificaciones que los legisladores estiman a bien realizar. Por ello, nos congratula recibir en este recinto al magistrado José Luis Maya, quien seguramente con su expertise académica y jurisdiccional nos compartirá con claridad y sencillez las últimas reformas de la Ley de Amparo. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Agradezco infinitamente a nuestro presidente, el doctor Fernando Díaz Juárez, por la oportunidad de venir a platicar con ustedes acerca de un tema tan relevante como es la reforma. También agradezco la presencia y la participación, la presentación, a cargo de la directora de nuestra Escuela Judicial, la doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Muchísimas gracias. Y gracias por esta oportunidad, porque creo que estamos en presencia de un tema que, bueno, pues fue motivo de preocupación ahora que se publicó la reforma, me parece que por ahí del 13 de marzo de este año apenas, en donde, pues bueno, las primeras reacciones pues son qué va a pasar con nuestro amparo. Entonces, en esta exposición yo quiero partir probablemente de un ejercicio comparativo en donde vamos a determinar o vamos a ver qué es lo que nos da el amparo al día de hoy, cuál es el ámbito, qué es lo que nos protege y si en virtud de la reforma, de esta última reforma, pues tenemos alguna lesión a derechos o no la tenemos. Vamos a partir de lo siguiente entonces. En 2011, la reforma constitucional de 2011 es la que vino a darnos una sacudida realmente a nuestro amparo, porque antes de esa fecha, antes de la reforma a los 103, 107 y al artículo 1 de la Constitución, pues el amparo giraba únicamente en torno a una noción, a la noción del interés jurídico, algo realmente muy rígido que no permitía en muchas ocasiones que se obtuviera alguna sentencia favorable o bien que no se protegiera la totalidad de los derechos de las personas. Entonces, cuando en 2011 la Constitución ya no nos otorga garantías, sino que reconoce que existen derechos humanos y que esos derechos humanos los tenemos previstos en la Constitución y además en tratados internacionales, entonces pues realmente es cuando viene pues el primer, digamos que ensanchamiento en la protección de los derechos, porque anteriormente pues eran garantías, no eran derechos humanos y únicamente era lo que preveía la Constitución, pero no los tratados. Entonces, el ámbito de protección que tenemos es realmente muy importante porque, insisto, tenemos una herramienta muy valiosa en este artículo 1 que, reitero, hace eco en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Entonces, ahí tenemos realmente un avance muy importante, es realmente progresividad en la protección de los derechos humanos. Pero además de ello, esta reforma nos da otras herramientas y nos reconoce en el tema de las partes, en el juicio de amparo, tenemos algunos cambios que son fundamentales, tenemos algo que es sumamente importante, y esto es una coexistencia de intereses. No desaparece como tal la noción de ese interés jurídico para poder obtener de alguna manera una protección constitucional, pero sí se incorpora la noción del interés legítimo, y este interés legítimo que es individual o que es colectivo y que a un lado de la protección de los derechos humanos previstos en el artículo 1 de la Constitución, se ensancha aún más la protección de los derechos en virtud de la incrustación de este interés legítimo individual o colectivo. La propia Constitución, en el artículo 107, ya nos da una serie de nociones acerca de cómo debemos entender este interés legítimo, que actualmente incluso todavía como que nos confunde un poquito esta noción,
pero en el 107 pues ya se nos habla de una especial situación frente al orden jurídico, y la doctrina y parte de la jurisprudencia ya nos establecen que para que haya un interés legítimo se requiere sí estar en una especial situación frente al orden jurídico. Se nos dice también que es un interés jurídicamente relevante, y también se nos dice que cuando este interés es estimado se obtiene un beneficio jurídico. Sin esas notas distintivas podríamos decir que no tenemos un interés legítimo y podríamos tener un interés simple. Pero lo realmente relevante en este apartado de nuestra ley de amparo es que se pueden tutelar ya derechos de grupos. Anteriormente era cuestionable si un grupo, estoy hablando no de una sociedad, de una asociación, un grupo étnico, por ejemplo, podría acudir al amparo o no podía hacerlo, porque todo gravitaba en torno a este interés jurídico. Y entonces, cuando se nos da la herramienta y nos dicen: puedes proteger tus derechos humanos mediante un interés legítimo, entre paréntesis podríamos decir, un acto de autoridad que afecta de manera indirecta la esfera jurídica de la parte quejosa, entonces es cuando comenzamos a ver muchísimos ejemplos de amparos de grupos donde van a tutelar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales especialmente. Entonces ya podemos ver que allá, por ejemplo, en el sureste, pues cuando se da la oportunidad o un acto de autoridad permite la explotación de terrenos con afectación ecológica, pues cualquiera de los habitantes puede acudir al amparo. Cuestión que antes no había porque no teníamos esa noción de ese interés legítimo. Y entonces entendemos que cualquier persona perteneciente al grupo, cualquier persona que pertenezca al grupo, una, dos o más, pueden acudir al amparo. Y aquí ocurre también, desde entonces, un fenómeno interesante que voy a tocar un poquito más adelante, que es el principio de relatividad de las sentencias. Porque se dice en el 73 de nuestra ley algo así como que solamente la sentencia solamente va a favorecer o va a amparar y proteger a la persona que lo haya pedido. Pero entonces tenemos que cuando vamos al amparo en virtud de un interés legítimo, entonces los efectos de la sentencia pues tienden también a ensancharse, a amparar y a proteger a otras personas que ni siquiera tal vez conocieron de la existencia del amparo o que no participaron activamente o que incluso no querían. Pero el ámbito de protección de la sentencia entonces se torna en muy, muy importante. ¿Qué más nos dio esta reforma? Nos dejó por ahí una partecita también importante, que es la posibilidad de señalar a algunos particulares, no a todos, como autoridad responsable, siempre y cuando el particular en cuestión ejerza algún acto de autoridad y que además su actuación esté prevista en una norma de carácter general, en una ley, por ejemplo. Y entonces pues se generan en este tema algunas discusiones también, porque se dice que cómo es posible que un particular pueda tener el carácter de autoridad cuando realmente no lo es. No, en realidad sí es una autoridad por equivalencia, pero se encuentra en un plano de superioridad respecto del particular, en una situación de suprasubordinación. Y entonces ello hace más que explicable que ahora podamos señalar como autoridad responsable, por ejemplo, a un árbitro, al árbitro que nos está desarrollando un juicio arbitral, o al notario público cuando está desahogando algún proceso, alguna sucesión testamentaria. Entonces ya podemos señalar algunas personas que anteriormente era prácticamente imposible. Entonces tenemos también esta herramienta que es sumamente valiosa. Esto que estoy comentando con ustedes es únicamente una partecita introductoria, un afán de comparación para ver qué es lo que nos dio esta reforma y comparar o verificar si la reciente reforma a la ley de amparo nos quitó algunas de estas herramientas. En el apartado de los recursos se dio un mayor orden,
porque pues había la revisión, estaba la queja, la reclamación, y luego había que la queja en contra de la queja, y le decían la requeja, y bueno, era un desastre el tema de los recursos. Entonces, esta reforma o esta ley que entró en vigor el 3 de abril de 2013, pues también nos da un mayor orden en el tema de los recursos y nos da uno adicional. Además de tener la revisión, la queja, la reclamación, se incorpora también el recurso de inconformidad, entre otras cuestiones, para acudir a este recurso cuando estamos, valga la expresión, inconformes con la determinación de cumplimiento de la sentencia de amparo por parte del órgano federal. Entonces tenemos ahí un mayor orden. También hay un tránsito importante. Este tránsito importante tiene que ver mucho con la noción del amparo contra leyes. Aún a nuestro amparo le decimos a veces juicio de garantías, a veces decimos amparo contra leyes, pero en realidad tenemos un amparo en contra de normas. Y el artículo 107 de nuestra ley ya nos establece que vamos a poder proponer amparo o cuestionar la constitucionalidad de normas desde tratados internacionales que no versen sobre la materia de derechos humanos, las constituciones de los estados, de la Ciudad de México, cualquier tipo de reglamento, etcétera. Y también nos da un orden porque nos dice que la vía idónea para cuestionar esta constitucionalidad es el amparo indirecto, y el recurso, la resolución del recurso eventualmente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, quien va a determinar en última instancia acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas normas. Otro apartado que me parece a mí dentro de lo que hemos estudiado, a veces de lo que comentamos en aula, es el tema de la suspensión del acto reclamado. Aquí vamos a encontrar algunos matices bien interesantes. Aquí hago paréntesis. Sí se quitó en una reforma anterior, se eliminó un párrafo por ahí para evitar que la suspensión tuviera efectos generales. Eso es cierto, pero no corresponde a esta reforma, no corresponde a esta última, es una anterior. Pero de cualquier manera, en el apartado de la suspensión del acto reclamado tenemos al menos 3 sistemas o 3 formas de suspensión: la de oficio y de plano, cuando se trata de extradición, cuando se trata de peligro de privación de la vida, ataques a libertad personal, desaparición forzada, que ya se incluía, por cierto, no es un tema novedoso en esta reforma, ya estaba previsto. Y pues tenemos esa suspensión, pero se incorpora un sistema más, que es la suspensión de oficio, pero de manera incidental. La autoridad, el órgano jurisdiccional de amparo, está en condiciones de abrir un incidente tal y como si fuera un incidente o una suspensión a petición de parte, y pues llevar a cabo el trámite y conceder o negar eventualmente la suspensión, solamente en 2 supuestos: extradición, y cuando de consumarse el acto sería físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Pero en lo que es el tercer sistema, que es la suspensión a petición de parte, se incorporan ahí algunas herramientas que también considero que son muy valiosas. La primera, la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho, que ya la tenemos en la ley. Anteriormente sí teníamos una noción jurisprudencial, pero estaba, digamos que en la jurisprudencia, pero no lo teníamos dentro de la regulación de la ley de amparo. Y entonces ahora sí, ahora se tiene que llevar a cabo un pronóstico de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado para determinar si se concede o se niega la suspensión del acto reclamado. Es esta incorporación, pero a un lado de ella también viene, en afán también de progresividad en la protección de los derechos humanos, la figura de la suspensión con efectos de restitución anticipada. Anteriormente decíamos lo que es propio, o bien lo que tiene el efecto de restitución del goce de los derechos violados es la sentencia, pero la suspensión pues únicamente tiene efectos de conservación. Y bueno, sí, solamente que la suspensión del acto reclamado, al ser una medida cautelar y gozar de la naturaleza de esas medidas cautelares, también tiene una dualidad. Y esta dualidad implica que sí,
tiene efectos de conservación, pero también tiene aquel efecto de comenzar a gozar de manera provisional o enteramente interina de aquello que podríamos conseguir cuando se dicte la sentencia. Y entonces es cuando tenemos ese efecto de la restitución anticipada en suspensión del acto reclamado. Por no ir tan lejos, recientemente por aquí hubo un registro para personas aspirantes a la rectoría de la universidad, y una de ellas al parecer no cumplía con los requisitos, o es lo que le dijeron: no cumples con los requisitos y por lo tanto te niego el registro. Y entonces acude al amparo, y no es el amparo en sí mismo que lo haya ganado ni mucho menos, sino que con la sola suspensión se ordenó que se le diera el registro, porque se le dio ese efecto de restitución anticipada. Y bueno, como este ejemplo hay muchos y muchísimos, especialmente en temas de salud. Entonces tendríamos que llevar a cabo el análisis y verificar si esto de lo que estoy hablando, en virtud de la reforma reciente, pues tiene una afectación o realmente no la tiene. Y además de la suspensión del acto reclamado, con los matices que acabo de comentar, pues hay otra figura muy importante, que es el amparo adhesivo. Cuando procede este amparo, el amparo adhesivo, pues, dice nuestra ley de amparo, para fortalecer las consideraciones expresadas en la resolución, o bien para hacer valer también violaciones de naturaleza procesal. Esto que acabo de comentar, muy a grandes rasgos y tal vez de una manera un tanto forzada, es lo que nos dio la reforma constitucional de 2011. Les debo comentar que el amparo en nuestro país, a mi modo de ver, en mi opinión, sufrió un estancamiento importante, y en otras latitudes se desarrolló. Las figuras afines en Latinoamérica especialmente tuvieron un mayor desarrollo. Por ejemplo, en Argentina, parece, en la ley de la figura similar, ya tenían prevista la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En Brasil, la ley respectiva ya protege también los datos informáticos desde hace tiempo. Y en las leyes de Latinoamérica no se exige tampoco la acreditación de un interés jurídico o de un interés legítimo. Y aquí, curiosamente, si vemos los extremos, interés jurídico, una categoría intermedia legítimo, y por debajo un interés simple, cuando conjugamos todo ello, probablemente en una evolución importante que tenga nuestro amparo, pues ni siquiera se va a exigir que se acredite la existencia de algún interés, como ocurría en los inicios de nuestro amparo. Entonces, estas son figuras emblemáticas, figuras que tenemos en donde nuestro amparo transitó de garantías, constitución únicamente, a derechos humanos, reconocimiento de existencia de derechos humanos, pero además de la Constitución, tratados internacionales, interés legítimo y todo lo que ya acabo de comentar con ustedes. Y viene la reforma a la ley de amparo. ¿Y qué es lo que nos trae esta reforma? Cuando se nos dice se reformaron más de 130 artículos de la ley, decimos pues ya deshicieron el amparo, ¿no? Y ahora ¿qué va a pasar con esto, con todo esto que nos dio esta reforma? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre en realidad es lo que ha ocurrido con otros ordenamientos legales que se han reformado únicamente para establecer en alguna medida el lenguaje inclusivo. Entonces, ahora ya no podemos hablar de la parte quejosa o del quejoso. Ahora nuestra ley ya nos dice persona quejosa. Es la persona quejosa, es la persona tercera interesada, y realmente este es digamos que el mayor impacto que tiene esta reforma. Todos esos artículos que se reforman es justamente por esta causa, para incorporar el lenguaje inclusivo. ¿Qué más? Bueno, pues el amparo también tiene que adecuarse a pues, la problemática, y tiene que adecuarse a las recientes reformas también. Las recientes reformas implican, desde la entrada en vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la abrogación del Código Federal de Procedimientos Civiles y la fuente supletoria del amparo. Entonces, no puede ser que prevalezca aún en nuestra ley como fuente supletoria el Código Federal, cuando en los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles ya está abrogado.
Entonces, se tiene que adecuar y se tiene que decir que ahora el amparo tiene que seguirse con las formas que establece esta ley y supletoriamente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no sé por qué, pero ahí está, principios generales del derecho. Esas son las fuentes supletorias, entonces esto es más que explicable. Cuando se dice las cámaras, la titular del Ejecutivo, las cámaras del Congreso, pueden pedir que se dé atención prioritaria a ciertos amparos cuando se trate de personas que están en situación de vulnerabilidad. Esto tampoco es una cuestión nueva, esto ya lo teníamos también en la ley de amparo y entonces no lo podemos interpretar tampoco en el sentido de que las cámaras o el titular del Ejecutivo va a meter las manos en los amparos que le convengan para sacarlos lo más rápido posible. Esto en realidad no es así. Insisto, esta es una situación que ya existía y también, por supuesto, que es una protección amplia para las personas que están en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues tenemos también ahí esta incorporación que realmente no atenta en contra de estos derechos. Después se dice, perdónenme, es que pues ahora viene el órgano de disciplina judicial y el de administración, y entonces ahora pues todo lo que ellos hagan o todo lo que ellos digan no lo vamos a poder combatir en amparo. Y sí es cierto, porque ahí en el 61 de la ley que nos regula las causas de improcedencia, pues ahí se establece que el amparo es improcedente en contra de actos de estos dos órganos, el de administración y el de vigilancia. Pero ya existía la causa de improcedencia respecto de actos del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene en la actualidad, hasta que desaparezca, estas funciones de administración y de vigilancia. Administración, vigilancia y disciplina. Entonces, digamos que tampoco nos enfrentamos a alguna cuestión que sea novedosa. Otra cuestión, reforma a la ley, es la incorporación, tal vez no era necesario, pero sí se incorpora un párrafo en el artículo 73 de la ley, en donde se establece que en tratándose de amparos en contra de normas generales, la sentencia respectiva no podrá tener esos efectos, esto es, efectos generales. Y entonces también lo interpretamos tal vez como una cuestión de regresión, pero no hay que perder de vista algunas cosas. La primera, que la propia ley de amparo establece un mecanismo, un diverso medio de control constitucional, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que tiene su tramitación específica y que tiene como finalidad, en determinado momento, sí, expulsar del orden jurídico las normas que sean inconstitucionales, previo análisis vía Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Eso ya está. Pero además, la fracción segunda del 107 de la Constitución establece el principio de relatividad de las sentencias y lo establece más o menos en la forma que lo prevé el artículo 73. La sentencia de amparo va a ser tal que únicamente se va a limitar a amparar y proteger a quien lo haya pedido. Sí, pero también hay otras cuestiones que debemos considerar en este tema. Una, el amparo actualmente tiene 3 grandes sectores de procedencia. Estos 3 grandes sectores de procedencia los encontramos en el artículo 1 de nuestra ley de amparo, porque ya el amparo procede en contra de normas, como ya lo expliqué hace un rato, de actos y también de omisiones. Normas, actos y omisiones. Entonces tenemos 3 sectores que van a tener dentro de la regulación o dentro del trámite del amparo, cada uno tiene sus particularidades, no todo es igual. No es igual el amparo en contra de una norma que el amparo en contra de una omisión. Por ejemplo, la omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, que lo tenemos ahí en el 107 de la ley. La omisión es un silencio, es un no actuar, es un silencio inconstitucional. Entonces, no es lo mismo la omisión que el acto, que la norma. Digamos que este efecto de la relatividad en el 73, con este párrafo incrustado, pues únicamente tiene tal vez por objeto, insisto, tal vez no era clarificar y dedicarse o dirigirse a un punto específico, a un sector específico que son las normas.
actos, omisiones, no nos dice nada. Pero también aquí tenemos, y vuelvo con el tema de la relatividad de las sentencias de amparo, cuando acudimos a él para proteger un interés legítimo, para proteger un derecho, en virtud de un interés legítimo. Si yo voy como miembro de una colectividad, pensemos que no tengo un sistema de salud, y como miembro de la colectividad digo, aquí hay un atentado a un derecho contra la salud, voy al amparo para que se nos den estos servicios. Soy miembro de la comunidad, estoy legitimado y lo puedo hacer. Entonces, si yo voy con ese interés legítimo y me dicen se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la parte quejosa no se va a entender única y exclusivamente como José Luis Maya. Se va a entender que el amparo se extiende a toda la comunidad, se extiende a todo el grupo. Y por eso es que la Corte emitió ya algunos criterios en donde al ocuparse de este principio de relatividad establece algunas modulaciones. Y al decir modulaciones me refiero básicamente a que le da esos efectos a una reinterpretación del principio de relatividad, un efecto de extensión, un efecto extensivo cuando se trata de interés legítimo. Y entonces esto que estoy comentando con ustedes pues tampoco pugna con este párrafo recién incorporado, porque aquí se habla de normas. Y acá puede ser un acto o puede ser una omisión. Y entonces, jurisprudencialmente hablando, el alcance de este principio de relatividad pues está, digamos que está intacto. Pero además de ello, les decía que esta reforma necesita adecuarse a lo reciente. Y lo reciente que tenemos, lo que podríamos considerar lesivo en determinado momento, no es la reforma a la ley de amparo en sí, sino probablemente a la reforma judicial. La reforma judicial, bien que mal, ya está ahí, se tiene que implementar, nos guste o no. Pero entonces nuestro amparo no puede tampoco subsistir con reglas anteriores cuando ya tenemos reglas nuevas. Y entonces, si en virtud de esta reforma se establece que van a desaparecer la primera y la segunda sala de la Corte, pues entonces pues ya no hay necesidad de que la ley de amparo nos regule el funcionamiento o la forma en que tiene que hacer jurisprudencia la primera o la segunda sala. Entonces, esto ya es completamente innecesario porque, insisto, se tiene que adecuar. Y si al desaparecer la primera y la segunda sala, la Corte va a funcionar únicamente en pleno, con 9 integrantes, hombres y mujeres, y va a funcionar únicamente en pleno, pues entonces es más que explicable que por ahí me parece que el 217 de la ley, que prevé los mecanismos de formación de jurisprudencia, pues establezca que las salas, pues ya, bueno, elimina completamente las salas porque ya no van a poder formar jurisprudencia, porque ya no van a existir. Simplemente es eso, pero prevalece la jurisprudencia por precedente que va a emitir la Corte en pleno. Eso tampoco desaparece. Que la votación, sí, anteriormente la mayoría calificada era de 8 votos, ahora va a ser únicamente de 6, sí, porque actualmente todavía tenemos 11 ministros, cuando venga o cuando entre en vigor esta reforma, pues únicamente van a ser 9, entonces necesariamente debe bajar también el número de votos. Que estoy bien preocupado porque desaparece la jurisprudencia, no desaparece la jurisprudencia, no puede desaparecer. No se puede eliminar porque desaparezca el órgano que la emitió. La jurisprudencia vigente viene de la quinta a la 11ª época. Es tan válida una de la quinta época siempre y cuando no haya sido superada, por supuesto, como una actual, como una de la 11ª. Que vemos criterios en donde se dice la extinta tercera sala de la Corte sustentó este criterio y sigue siendo válido, por supuesto que lo es. Antes de esta reforma, teníamos otra en donde teníamos o se generó un sistema de formación de jurisprudencia por sustitución. Viene una reforma y se dice ya no hay jurisprudencia por sustitución y únicamente nos quedamos con precedente, contradicción de criterios ahora y reiteración. Y la jurisprudencia por sustitución deja de tener vigencia, no deja de tener vigencia, es jurisprudencia vigente. Y entonces la jurisprudencia que emita la primera
Y la segunda sala, la jurisprudencia que emitan de aquí a que desaparezcan va a ser jurisprudencia vigente. Eso realmente no va a desaparecer. Entonces, es realmente una adecuación, insisto. Por otra parte, en cuestión terminológica, la ley de amparo todavía nos hablaba del Distrito Federal. Nos decía el Distrito Federal. No, bueno, ya en un afán de corrección, se promulga la Constitución de la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y entonces eso se recoge y se trae a la ley de amparo. Que el salario mínimo se ha disparado de manera indiscriminada, sí, y ha provocado por ahí algunos temas de inflación, y entonces las sanciones que se prevén en la ley de amparo estaban calculadas en días de salario mínimo. Y entonces dicen, bueno, para hacerlo más actual y atenuar tal vez un poquito el efecto, o para mantenerlo equilibrado, pues vamos a utilizar ahora como medida la unidad de medida y actualización, ya no más salario mínimo. Y vamos a subir un poquito la UMA, pues como para poder compensar. Pero entonces, yo lo que veo, y ya con eso cerraría, y me quedo el tiempo que ustedes deseen para preguntas, en realidad, aquí lo que yo veo respecto de esta reforma es que no es lesiva. Nuestra reforma a la ley de amparo no es lesiva. A mí me preocuparía si la reforma hubiera desaparecido cualquiera de las instituciones novedosas, bondadosas en 2011 que comenté con ustedes, pero realmente ninguna de ellas se toca. Ninguna de ellas toca la ley de amparo. Entonces, debemos estar tranquilos, debemos considerar que esta reforma pues no nos hace daño, realmente es algo normal, algo que tenía que suceder. Y bueno, pues acostumbrarnos ahora con temas de lenguaje inclusivo, ya no llamarle Distrito Federal, sino Ciudad de México, considerar que está intocado nuestro interés legítimo, que es muy valioso, entre otras cuestiones importantes. Entonces, bueno, pues en un repaso muy general, esto es la reforma, reciente reforma a nuestra ley de amparo, que no nos debe preocupar. Y bueno, pues lo que deseen preguntar, con todo gusto estoy a sus órdenes, y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, se ha destinado un espacio para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Invitamos cordialmente a los presentes a formular sus preguntas. Para ello, les solicitamos amablemente que, en caso de desear intervenir, levanten la mano para que uno de nuestros colaboradores se acerque con un micrófono. Tania. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Un saludo, qué gusto saludarlo y nuevamente verlo en este tipo de foros, experto en lo que es la materia de amparo. Gracias por sus conocimientos y por esta disertación que nos acaba de realizar. La verdad es que sí nos preocupa un poco lo que sucederá ahora con las reformas a la ley de amparo, pero bueno, nos deja un poco más tranquilos con ello. Mi pregunta va encaminada en el sentido de que, bueno, sabemos que las épocas se crean a partir de hechos históricos, así como también reformas a la ley de amparo. ¿Usted considera entonces que a partir de esta reforma se creará la 12ª época, maestro? Así Gracias. es. Bueno, las épocas no van en función de etapas determinadas, es decir, que haya una determinada duración y pasamos a la otra, sino que las épocas van en función de acontecimientos especialmente de naturaleza constitucional, de impacto constitucional. Recordemos, por ejemplo, cuando asumió la presidencia de la República el presidente Ernesto Zedillo, estaba la 8ª época, y entonces cuando él también impulsa una reforma constitucional muy importante en donde de 21 ministros reduce a 11, se crean las 2 salas, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Entonces, pues es un acontecimiento constitucional de gran importancia y ello es lo que provoca que termine la 8ª y comencemos con la 9ª.
Y después viene la reforma constitucional de 2011, en donde, bueno, pues se dice ya no se otorgan garantías individuales, sino que ahora se reconocen derechos humanos. Impacto también, por supuesto, a la ley de amparo, y entonces es lo que provoca que termine esta época y nos vamos a la siguiente. Y lo que va a ocurrir ahora, pues es exactamente lo mismo. Ahora que, bueno, pues es celebren las elecciones, tomen protesta a los nuevos integrantes, entre en funciones la Corte con la nueva configuración, indudablemente termina y tiene que haber una declaratoria, va a terminar la 11ª y vamos a dar paso a la 12ª época de jurisprudencia, con toda seguridad. Gracias. Muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Me queda una duda en relación al tema que comentaba de la suspensión, en el ejemplo que nos ponía de la aspirante a la rectoría. Si se resolviera de fondo el amparo y no lo concediera, ¿cómo quedaría toda la campaña, con todo lo que ya se hizo? Como en el ejemplo que usted nos ha puesto. Gracias. Bien, lo que pasa que aquí hay algunas cuestiones bien interesantes, Mati, y gracias por la asistencia y gracias por la pregunta. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Si contrastamos la suspensión, el efecto de restitución anticipada, te concedo la suspensión para el efecto de que la registres. Si lo analizamos en una vertiente diferente, yo voy al amparo porque me negaron el registro y pido la suspensión y me dicen te concedo la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Se supera la etapa del registro, eligen a la nueva rectora y pues ya me quedé así, el amparo no me sirvió para absolutamente nada. Entonces, por eso es por lo que la suspensión se torna en una herramienta todavía mucho más importante en este afán de progresividad. Pero ahora, podemos contrastar, y ahorita doy otro ejemplo. Si la registran, si le dicen aquí está el registro, ¿cuál fue el derecho violado? La negativa para el registro. En la medida que te estoy dando el registro, en virtud de la suspensión, están desapareciendo los efectos del acto reclamado. Y si me voy al artículo 61 de la ley, se actualiza una causa de improcedencia y consecuentemente de sobreseimiento. Entonces creo que en estos casos pues ya ni siquiera se tendría que analizar la cuestión de fondo. Voy a otro ejemplo derivado de jurisprudencia. Una persona tiene programada una cirugía y de repente la corren del trabajo, pero ya tiene la cirugía programada para el IMSS. Y entonces cuando va para que le hagan sus estudios y demás, le dicen ya no eres derechohabiente y ya no te puedo operar. Ahí voy al amparo, una cirugía urgente. Y entonces pido la suspensión y nuevamente, si la pido para que las cosas se queden como están, pues de aquí a que se resuelve, pues ya pues adiós, ¿no? En cambio, si dicen te concedo la suspensión para el efecto de que le practiques la cirugía ya programada, vamos a pensarlo en este otro giro. Te niego el amparo. ¿Cómo te lo voy a negar si ya se restituyó este derecho a la parte quejosa? Entonces, en algunas ocasiones, la restitución sí nos va a dar para que no haya un sobreseimiento. Pero en este par de ejemplos, creo que ya es inútil o ya es innecesario incluso llegar a la audiencia constitucional para decir ahí que, bueno, pues no te concedo el amparo. Si ya te lo restituí, ya estás gozando del derecho. El acto reclamado, insisto, dejó de surtir sus efectos, se actualiza improcedencia y nos vamos a sobreseimiento. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Me pareció muy completa su exposición. Únicamente una pregunta. Ya comentó que no le parece lesiva la reforma reciente a la ley de amparo. Le preguntaría si desde su expertise existe algún aspecto positivo, alguna utilidad, alguna ventaja que traiga esta reforma.
Gracias. Sí, gracias. Bueno, como ya lo comenté, pues el aspecto positivo. Mire, el aspecto negativo tal vez es lo que viene atrás. Esto es una cuestión de opinión de cada quien, ¿no? Habrá quien está muy de acuerdo con la reforma judicial, habrá quien está en contra, pero es una realidad. Entonces, el afán o lo positivo de la ley es clarificar en muchos aspectos. En algunas corrientes de pensamiento, por ejemplo, es muy importante que nos dirijamos al público como todas y todos, y hasta le incorporan el todes. También importantísimo, de hecho, Magistrada Eli es defensora de esta corriente de pensamiento, tenemos que guardar el debido respeto a las personas. Se dice, ya no puedes decir el juez, pues es el juez o la juez, el magistrado o la magistrada. Entonces, esto no es una cosa menor, esto realmente es importante. Pero también lo es que se clarifiquen algunos puntos que no son o no tienen temporalidad. Me refiero básicamente a lo siguiente. No puedo seguir en la ley de amparo refiriéndome al Distrito Federal cuando ya se llama Ciudad de México. No puedo tener todavía de superviviente al Código Federal de Procedimientos Civiles cuando lo que entra en vigor es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Alguien me dijo por ahí en alguna ocasión, es que esa reforma es cosmética. Sí, probablemente porque la mayor parte de los artículos reformados pues van en esta vertiente de clarificar algunos puntos, de determinar Ciudad de México, Código Nacional, el lenguaje inclusivo, entre otras cuestiones. Entonces, eso me parece que la adecuación a las recientes reformas, al lenguaje, sin duda que es algo muy positivo. Muchas gracias. Bueno, pues Magistrado, muy buenas tardes. Felicitarlo en primer término por esta exposición. Gracias. Donde nos transmite usted la expertise en este tema tan de boga últimamente, como se llaman las reformas a la ley de amparo. En ese tenor yo le preguntaría a usted, con la experiencia que tiene y en su calidad de magistrado, nosotros los abogados postulantes, ¿cómo deberíamos de prepararnos ante este cambio o tramitación de este juicio de amparo que hay en la actualidad en estas reformas? Es cuanto, magistrado, y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Bueno, es que yo creo que aquí hay muchas cosas y es algo bien importante. Yo recomendaría básicamente que comprendamos las instituciones del amparo, comprenderlas a cabalidad para poderlas aprovechar. Si a mí se me ocurre, por ejemplo, ponerle por ahí amparo adhesivo, pero en realidad voy a hacer causas de improcedencia, entonces pues realmente no estoy haciendo valer un amparo adhesivo. Creo que aquí lo importante es meternos un poquito en una opinión, nada más una opinión. No comparar al amparo con el proceso común, con el proceso natural, porque son diferentes. No me debo empeñar, por ejemplo, en decir o en tratar de buscar quién es el actor y quién es el demandado en el amparo cuando esas categorías ahí no existen. Considerar que el amparo es la institución jurídico-procesal más importante de nuestro país y meterme a un estudio profundo. ¿Qué requiero para conocer amparo? Requiero, por supuesto, bases muy sólidas de teoría general del proceso. Me tengo que meter a analizar teoría general del proceso. Y ya en el amparo, pues me tengo que meter a estudiar las estructuras propias del amparo. ¿Cómo funciona el amparo indirecto? Por ejemplo, ¿cuándo puedo acudir a él? Dentro de un juicio, si me inadmitieron pruebas, por ejemplo, ¿procede el amparo indirecto? Y ahí la respuesta probablemente sea no, me tengo que esperar, pero tengo que conocer y tengo que empaparme de toda esa técnica para poder encararlo pues, con relativo éxito. En la inteligencia, que a final de cuentas la última palabra la tiene quien va a resolver y quien va a revisar tal vez en segunda instancia. Muchas gracias. la Escuela Judicial agradece a nuestro ponente que en esta línea del tiempo nos haya permitido hacer una retrospectiva incluso anterior a la vigencia de la actual ley de amparo y la trascendencia de la apariencia del buen derecho como una categoría de inserción ya ahora en la ley de amparo
y la trascendencia, perdón, la insistencia, esencialmente en la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios inmediatos. Creo que ello es muy importante y pues desde luego en todo estado que se precie ser de derecho, pues es necesaria la adecuación de la norma al estatus actual de la norma misma. Es decir, tenemos una reforma judicial, por ende, las legislaciones tienen que adecuarse a esa reforma constitucional para tener una operatividad. Muchas gracias, magistrado, por su exposición. Gracias a los compañeros magistrados y magistradas del Pleno que acudieron en apoyo al magistrado, los jueces, juezas y todo el personal jurisdiccional y administrativo que nos acompaña esta tarde, así como los abogados litigantes y de las diferentes barras. Gracias. A continuación, invitamos a subir al escenario al magistrado Luis Ávila Benítez, así como al magistrado Edwin Milton Cruz, a fin de hacer entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista. Se hace entrega de un merecido reconocimiento al magistrado doctor José Luis Maya Mendoza en agradecimiento por su destacada disertación y valiosa aportación al fortalecimiento de la cultura jurídica. Agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso. De esta manera damos por concluida esta conferencia. Invitamos a nuestros asistentes a responder la encuesta de satisfacción escaneando el código QR que aparece en pantalla. A todas y todos los presentes agradecemos su asistencia y atención. Les invitamos a continuar participando en las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2025 de la Escuela Judicial del Estado de México.